ahí en El Salvador pasamos tiempos difíciles. Y a veces andamos por ahí y mire, mi esposa a veces me dice, mi esposa es bien linda, ella es bien linda, de verdad. Y me dice a veces, yo quiero andar con vos y yo quiero andar con vos, pero yo le digo, mi amor, no puedo andar con vos porque si andás conmigo significa que vas a aguantar hambre. Porque a veces lo único que yo tengo es para la gasolina. Y entonces ella me dice, está bien, gracias a Dios. Pero en muchas ocasiones nos han invitado a salir y mi esposa tiene que acercarse y antes de llegar al restaurante o al lugar donde vamos, me dice, ¿andas pisto? Que a mi esposa le encantan los postres. Entonces ella siempre me dice, o de repente me dicen, das dinero como para pedir un postre. Entonces a veces yo le digo que no, a veces yo le digo que sí, pero al principio era complicado porque estando en el lugar me pedía un postre y yo lo andaba. Y como no tenía paciencia, me enojaba y la hacía sentir a ella culpable. La paciencia es saber esperar. Y saber esperar significa no desquitarte con nadie. Dígale al que tiene a su lado, no se desquite conmigo, hermano. Téngale paciencia al predicador. La paciencia es algo lindo. En 2 semanas, mi segundo hijo cumple 10 meses de haber nacido. Es un bebé hermoso. Pero los padres que hay aquí me van a entender esa parte de la paciencia. Cuando a tu esposa le dicen que está embarazada, a mí me agarraron de sorpresa y me avisaron que estaba embarazada cuando me echó gol mi esposa. Entonces mi esposa me avisa que está embarazada y yo, qué emoción. Pero la cuestión es que a ella le daba vómito, no sé qué, le pasaba esto, y uno que tiene que decir, hay que tener paciencia. Me duelen las pantorrillas, hacen los masajitos, las pantorrillas que no aguanto, y uno que tiene que hacer, tener paciencia. Pero la parte más difícil fue para ella. El día que mi hijo nació, allá en El Salvador, casi nunca le pegan a la fecha que van a nacer el niño, casi nunca. Entonces a mí me dijeron que mi hijo iba a nacer el 15 o 16 de abril y nació el 6 de abril, 10 días antes. Y lo más yuca, como ya todos me entienden, lo más difícil fue que el día que mi hijo se le ocurrió nacer, yo tenía que casar a una pareja en mi iglesia. Y por cosas de la vida, siempre se casa la gente como a las 5 de la tarde y a esta parejita se le ocurrió casarse a las 12 del mediodía. Y mi esposa empezó en labores de parto a las 6 de la mañana. Así que yo veía a mi esposa y yo le decía, te llevo al hospital. Y ella me decía, no, ¿por qué? Porque me van a regresar. ¿Cómo es? Porque en El Salvador pasa eso. Si usted va con los dolores, viene la enfermera, le revisa y le dice, todavía no dilatado, váyase para su casa y aguántese. Así que mi esposa me dice, nos vamos a ir hasta que ya no aguante más. Y yo, basta, bueno. Pero ha visto esos días que cuando las cosas van bien, que usted se siente feliz, el tiempo pasa volando. Pero cuando usted le agarra un dolor de muela como a las 10 de la noche, y usted está esperando a que amanezca para ir al doctor, ¿qué pasa con la noche? ¿Le parece? Eterna, porque le duele la bendita muela. Así que ahí estaba mi esposa con sus dolores, aguantándose. Yo no sabía ni qué hacer. No sabía ni qué hacer. Yo la sobaba y le decía, cálmate, mi amor, cálmate. Y ella solo decía, no sé si de enojada o de qué. Pero ella tuvo que tener mucha paciencia en su dolor y aguantarse en su dolor. Pero Jesús puso este ejemplo de una mujer embarazada. Dijo, la mujer mientras está esperando dar a luz, le es difícil. Y quisiera que el tiempo vaya rápido. Pero cuando el bebé nace,
su alegría es tan grande que se olvida de todo lo que pasó hoy que tiene a su bebé en brazos. Y el que tiene a su lado, esa es paciencia. Esperar. El fruto de la paciencia siempre es un fruto dulce. Así que yo le voy a invitar a que se vaya a Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos nos habla acerca del encuentro de Jesús con un líder religioso, una autoridad de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Marcos era un tipo que tenía esta característica, que era alguien que le servía al Señor, era alguien que pasaba enseñando en las sinagogas. Hermano amado, la situación de Jairo realmente era preocupante, porque tuvo que tener la humildad de ir a buscar a Jesús. Porque aunque nosotros hoy conocemos la historia, en este contexto Jesús tenía más enemigos que amigos. ¿Y quiénes eran los enemigos de Jesús? Aquellos que enseñaban específicamente. Entonces probablemente Jairo tuvo que renunciar a su orgullo. Estoy diciendo probablemente tuvo que renunciar a su orgullo para ir a buscar a Jesús, porque a pesar de todo Jairo había escuchado de lo que Jesús ya venía haciendo, de las obras que él venía haciendo. Así que a Jairo no le interesa lo que su estrato social, no le interesa lo que hay en su vida o lo que él es, sus títulos, no le interesa nada. Él tiene una urgencia y ya ha entendido que el único que lo puede librar de esa urgencia es Jesús, el hijo del carpintero. ¿Está aquí conmigo? ¡Qué fuerte! Marcos 5, 21 en adelante. Dice, ¿lo tiene, hermano? Después de que Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Jairo tenía una urgencia. Aquí tenemos a un hombre prestigioso, a un hombre de autoridad, y sin embargo cayó a los pies de Cristo. Cayó a los pies de Jesús. Esto no era algo que usted iba a ver comúnmente, pero mire lo que dice el versículo 23. Suplicándole con insistencia. Mire lo que dice, mire lo que le dice: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Padre, hoy anhelamos que tú nos hables y que tu palabra, Señor, refresque nuestros corazones y nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tenemos a este hombre de autoridad que se humilla delante de Cristo, y la razón es que su hijita está muy enferma. Prácticamente su hija se está debatiendo entre la vida y la muerte. Así que Jairo no tiene más a dónde ir, más que solamente a Jesús. Jairo tuvo que salir a buscar a Jesús porque él tenía una petición en su corazón. Él tenía una necesidad muy grande. Su hijita se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Jairo tenía que encontrarse con Jesús antes de que ella muriera, porque Jairo sabía que Jesús sanaba gente, pero lo que usted y yo hoy sabemos no lo sabía Jairo ni los discípulos aún, porque usted y yo ya leímos Marcos, ellos no lo habían leído. Jairo tenía la urgencia de encontrarse con el médico que pudiera cuidar a su hijo, que pudiera curar a su hijita. Así que fue a Jesús, se humilló ante él porque reconoció que solo Jesús podía hacerlo. Jairo era alguien de prestigio. Jairo era alguien que la gente quería estar cerca de él. Sin duda alguna habría habido más de algún médico amigo, alguien que supiera de medicina, amigo de Jairo, que pudiera ayudarle. Probablemente Jairo ya había agotado los recursos, así que le quedaba uno, pero lo que Jairo no sabía, que era el mejor, Jesús de Nazaret. Así que Jairo va y tú no tienes otra opción más que rendirse a los pies de Cristo. Cuando se rinde a los pies de Cristo, le dice: maestro, ven a mi casa porque mi hijita está muriendo. Ven, necesito que vayas a mi casa.
Y aquellos que hemos pasado experiencias cuando un familiar está enfermo, sabemos lo que se siente, la urgencia que queremos con que las cosas se traten. Queremos que el médico llegue rápido, y cuando el médico le da el medicamento a nuestros familiares o a la persona enferma, aquellos que somos cercanos a los enfermos, decimos ojalá que le haga efecto rápido, y nos desesperamos porque le haga efecto rápido. En muchas ocasiones mis hijos se han enfermado y qué desesperación. Ahora imagínense, Jairo probablemente había acabado todos los recursos. Amén. Jairo había acabado todos los recursos, pero Jesús le da una respuesta: vamos a tu casa. Y Jairo recibe esa esperanza. Jesús va a casa. Jesús va a casa. Él ya me prometió. Hay una promesa que usted y yo hemos recibido, que es que Cristo viene y su galardón con él. Cristo viene. Regálale una sonrisa que tenía a su lado y dígale: Cristo viene. Esa es la mejor noticia que usted y yo tenemos. Yo creo que Dios puede sanarte. Yo creo que Dios puede bendecirte. Yo creo que Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, pero la mejor promesa es que Cristo viene. Esa es la mejor promesa. Amén. Entonces, esa promesa recibió Jairo: vamos a tu casa. Vamos a tu casa. Y Jesús empezó a caminar rumbo a la casa de Jairo, pero pasa una situación, versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal. Así que cuando Jesús iba a casa de Jairo, yo me imagino que Jairo iba allá delante de la gente abriéndole campo a Jesús. Háganle paso, háganle paso, ábranle paso, ábranle paso, porque el maestro ya lo dijo: va para mi casa, no le estorben. Yo creo que como no habían sirenas en esa época, Jairo iba ahí: ábranle paso al maestro, pero la multitud lo apretujaba porque la gente quería estar cerca de Jesús. Y entre esas multitudes había una mujer que estaba enferma. La Biblia nos cuenta que tenía mucho tiempo, 12 años, para ser exactos, 12 años de estar enferma. Así que la mujer tiene este pensamiento: si tan solo tocar el borde de su manto, ¿seré sana? Amén. Pero es interesante, cuando usted lee el texto se da cuenta que esta mujer había sufrido mucho a mano de varios médicos. O sea que no era solo la enfermedad que la había dañado, sino que probablemente el medicamento también le había dañado. Era una mujer que había sufrido demasiado. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Y la palabra poder aquí es la misma palabra que se escucha, que se lee en Hechos, que es dunamis. Así que Jesús supo que de él salió ¿qué? Poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y esta es una historia que otro día se la cuento. Ahorita me interesa Jairo. Jairo va de camino hacia Jesús. Vamos Jesús, no te detengas Jesús. Venite Jesús, no te detengas, tenemos que llegar, mi hijita está sufriendo. Vamos Jesús, quítense, que aquí va Jesús. Y de repente Jairo se da cuenta que Jesús se ha detenido. Exacto, qué desesperación. Mi hijita está enferma, vamos Jesús, apúrate. Esta mujer tiene 12 años. ¿Qué le cuesta aguantarse un día? Un día más. Mi hija se debate entre la vida y la muerte. Vamos Jesús. ¿Se imagina la aflicción de Jairo? La preocupación. Vamos Señor, ¿acaso no te interesa que mi hija está muriendo? Vamos Señor,
¿Acaso no te interesan las injusticias que estoy sufriendo? Vamos, Señor. ¿Acaso no te interesa que la gente sea tan injusta y hable de mí? Vamos, Señor. Vamos, apresúrate, contesta mi oración. Y usted empieza a escuchar, y un hermanito a la par suya recibió un milagro, y el otro hermanito a la par suya recibió el otro, y el otro a la par, Señor, y esta gente acaba de llegar. Señor, ¿cuántos años tiene de estar en Estados Unidos? Y mira, apenas tiene 14 años de estar en la USA y ya le diste esposa. Yo sigo clamando, ¿cuánto más, Señor? ¿Cuánto más tengo que aguantar? ¿Cuánto más tengo que aguantar ese sufrimiento? Vamos, Señor, esta mujer puede aguantar un poco más, por favor. Ven a mi casa porque mi hija se debate entre la vida y la muerte. Vamos, no te detengas. Y venimos al Señor con esas peticiones de angustia. Pareciera que Jesús no tiene el control, pero yo he venido a recordarte en esta tarde que el Señor no ha perdido el control de tu vida. No ha perdido el control de tu vida. Así que yo me imagino a Lázaro ahí, y mira el versículo 31, dice, ¿ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Yo creo que como Pedro era el más emocionado. Yo creo que Pedro de haber visto al pobre Jairo abatido y dice, ¿no ves que te apretura, que la gente te aprieta, Señor? Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado, quién le había hecho eso. Como que dice, cállate, estoy viendo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Está aquí conmigo? Así que mire lo que sigue diciendo. ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. ¡Qué yuca! No piense en la mujer, piense en Jairo. Mire, mi esposa me llama, nos hablamos, hoy quiero ir de viaje, y me dice, amor, ¿cómo te ha ido? Mi respuesta es, bien. ¿Y a dónde has ido? Ahí el Imer nos llevó a comer y vimos unos caballos por ahí. Ah, qué chivo. Sí, chivo es bonito. Y me dice, ¿y te gusta Estados Unidos? Sí, bien bonito, vieras, qué bonito. Y yo le pregunto, ¿y a vos cómo te ha ido? Vieras. Me levanté como a las 7. Me fui a bañar. No estaba cayendo el agua. Me tocó ir a traer el barril. Después me levanté a hacer desayuno a Pablito. Y en eso que estaba cocinando se despertó Lucas. Así que vieras, estaba haciendo y me empieza a contar todo. Y al final me dice, pero me ha ido bien. Los hombres somos como las mujeres. Pero bendita sea. Ahora dice la Biblia que la mujer le empezó a contar a Jesús toda la verdad. Ahora entiende lo que está pasando. Jesús, hace 12 años tengo problemas. Esta enfermedad es bien vergonzosa porque yo no la podía andar contando. He visitado tantos médicos, fui donde fulanito, fui donde menganito, dice aquí, dice allá. Mientras tanto, Jairo, ¡púrate! Que callen a esa sierva ya, por favor. Ya estuvo Jesús, ya recibió el milagro, ya viste quién fue. Sigamos caminando, por favor. Mi hija se debate contra la vida y la muerte. Mientras que la mujer, y entonces el doctor, el medicamento me produjo cosas secundarias, y entonces al final, y la mujer seguía hablando. Ahora yo quiero que se imagine la ansiedad que Jairo tenía durante ese tiempo. Mira al que tiene a su lado y dígale,
usted se parece a Jairo. Vaya pues, para que no sea tan directo, mira el que tenía a su lado, dígale, no es usted, dígale, pero se parece. Jairo estaba ahí, hermano, en angustia. Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a responder a mi oración? ¿Cuándo me vas a contestar? La ansiedad de Jairo, la irritación de los discípulos y la impaciencia. Hay hermanitos de la iglesia que colaboran con eso. El hermano, que yo tengo años de estar orando por esto y esto y esto, y aquel hermano ya recibió su milagro. Sí, usted a saber quién entiende a Dios, vea. O sea, hasta yo le he ayudado a orar a usted y a usted no le sale nada. ¿Está aquí conmigo? Curiosamente, Jesús no se ha olvidado de la hija de Jairo. Él la tiene en mente. Pero también tenía tiempo para esa mujer. Porque algo que Marcos nos está diciendo entre estas líneas, que Jesús, la misma compasión que había sentido por la hija de Jairo, fue la misma compasión que sintió por esa mujer. Jesús no tiene por prioridad a unos que a otros. Jesús actúa en su sabiduría y en su amor inconmovible. Si Él está tardando, es porque Él tiene un propósito. Dios no se divierte, voy a tener a Getsemaní ahí mientras yo aquí me divierto a ver qué hace, mientras allá tienen gran templo y ahí en ese lugar chiquito me voy a divertir. No, Dios sabe lo que está haciendo con esta casa y tiene un propósito eterno más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. ¿Está aquí conmigo? Para los discípulos, la mujer samaritana podía esperar un par de horas. Para Jesús no. Jesús tenía que hacer algo en su vida. Amén. Pareciera como que Jesús no había entendido el apuro de Jairo. Y probablemente Jairo estaba ya en este punto de que yo creo que la mujer samaritana seguía hablando y de repente cuando Jairo estaba a punto de interrumpir a Jesús y a la mujer samaritana, estoy pensando en voz alta, pasó lo que Jairo había estado temiendo todo ese tiempo. Versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Yo quiero que piensen, Jairo, imaginen cómo se sintió Jairo con Jesús en ese momento. Siempre que vas a Jesús, siempre que vas a su presencia por algo, siempre, y yo quiero que guarde eso en su corazón, siempre que vas a la presencia de Dios por un milagro, por una petición, yo siempre vi en la Biblia que Jesús dio más de lo que la gente pedía. Jesús siempre Jesús te va a terminar dando más de lo que tú esperabas. Pero también quiero que tome en cuenta algo. Siempre que vengas a Dios a entregarle tus primicias, recuerda que también Dios te va a pedir algo más. Siempre que vienes delante de Dios y le dices, Señor, yo voy a darte esto, el Señor siempre te va a pedir algo más. Versículo 36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, y eso es lo que Jesús le pidió a Jairo: no tengas miedo. ¿Qué le dice? Confía en mí. Dígale al que tiene a su lado, no tengas miedo. Confía en Él. En otras palabras, Jesús le está diciendo, confía en mí. No hay por qué darnos prisa. No hay por qué correr. Confía en mí. ¿Está aquí conmigo? Dígale al que tiene a su lado, confía en Dios. Mire, el sentido del tiempo de Dios siempre nos va a desconcertar.
Porque nosotros queremos que el Señor actúe hoy. Pero hoy el Señor quiere que confíes en Él. Confía en Él. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Lo que Dios te pide, confía en Él. Pastor, pero el tiempo pasa, mis fuerzas se debilitan, mis recursos se agotan y yo necesito hacer esto hoy. No, porque el milagro de Dios y el favor de Dios no dependen ni de tus fuerzas ni de lo que tú tienes. Dependen de que Él es bueno. Dependen de que Él es fiel. ¿Está aquí conmigo? Mire, a mí me ha ido mal por cabezón, por no confiar en Dios. Que yo siempre, en mi vida, solo he comprado 2 carros. Y los 2 se me han arruinado. Así que he perdido toda la inversión. Pero los otros carros que he tenido, me los han regalado así. Tome, aquí está este carro, se los regalo. Y en El Salvador, ¿qué pase eso? Realmente es un milagro. Yo siempre me he desesperado por querer alcanzar aquello que Dios me prometió dar. Dios habló a mi corazón que me iba a bendecir con darme una casa. Y yo soy pastor. En El Salvador no le dan crédito a los pastores. ¿Sabes por qué? Así que yo decía, ¿cuándo me van a dar crédito por una casa? Si yo... Imposible. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Yo toda la vida he alquilado casas, toda la vida. De todas maneras, aquí vamos de paso. ¿Aló? Así que esto no me amarga. Tener casa propia no me amarga, no me preocupa, no es mi prioridad. Porque en mi interior sabía que yo no podía lograrlo. Lo sabía. ¿Pero qué cree? Tengo casa propia. Que a Dios no le importó que a mí me dieran créditos o no en los bancos. Dios quiso darme una casa y me la dio. Gloria a Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Dios es bueno. Denle un aplauso al Señor. Ahora yo solo quiero decirle esto, quiero dejarle esto en su corazón. Cuando Dios no se da prisa, no es un capricho que Dios tiene de no darse prisa. No es Dios diciéndote, no me quiero dar prisa porque creo que puedes aguantar un poquito más. No. Él te ama. Y todo lo que Él hace por ti, lo hace como base de su amor. Si el Señor te está haciendo esperar, no es para hacerte sentir que no te ama, sino es para mostrarte su amor en medio de la adversidad. Si usted se da cuenta, aparte de que Jesús se retrasó, no es importante que Jesús se retrasó, Jairo y la mujer samaritana recibieron más de lo que ellos habían esperado o habían pedido. Amén, hermanos. Dile al que tiene a su lado, Dios es bueno. Yo estoy terminando, ¿me acompañas con el piano, hermano? Yo predico bien poquito, hermano, y me va a disculpar. Gracias a Dios, dicen algunos. Pero yo realmente estoy terminando. Ahora la Biblia dice, Marcos 5:37, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Amén. ¿Por qué la gente lloraba y daba grandes alaridos? Porque se había agotado toda esperanza. El tiempo del luto había iniciado. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? ¿Cuál es tu actitud en medio de la adversidad? ¿Cuál es tu actitud en medio de la prueba? ¿Cuál es tu ancla?
siguiente. Porque aunque te tocare morir, ese no es tu final. Tú y yo tenemos una esperanza más grande. ¿Amén o no amén? Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña, a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Amén. Cuando, versículo 41, la tomó y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Claro que se llenaron de asombro. Jairo creía que tenía que convencer a Jesús de llegar a casa para que curara a su hija de fiebre. Jairo creía que el poder de Dios era limitado, pero el poder de Dios no es limitado. Y cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, Jesús hizo un milagro con lo que Jairo tenía. Ahora le quiero explicar algo. ¿Sabe por qué Jesús se detuvo ahí en medio de la multitud para preguntar quién lo había tocado? Que probablemente la mujer se iba a ir con el concepto equivocado. El manto de Jesús es milagroso. Pudo haber seguido diciendo esta mujer: vayan y toquen el manto de Jesús. Jesús no la podía dejar con esa cuestión. Es como muchos cristianos que cambiaron la cosa del caballo. ¿Cómo se llama? La herradura de caballo que tenían atrás de la puerta, y abrieron la Biblia en el Salmo 91. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Amén. Muchos de nosotros tenemos ese tipo de cosas que creemos que eso nos van a asegurar que todo va a estar bien. Así que Jesús tenía que detenerse, porque la mujer pensó que Jesús ni se iba a dar cuenta. Pero la diferencia es que el poder de Dios está bajo su control y bajo su dominio. Así como el poder de Dios es ilimitado, también el poder de Dios está bajo su control. Así que Jesús le tenía que explicar a esta mujer, y le dice: mujer, no es que tocaste el manto lo que te dio sanidad, es que pusiste tu fe en mí. Tu fe te ha sanado. ¿Está aquí conmigo? Fe te ha sanado. Y es lo mismo que vamos a hacer esta tarde en esta casa. No es la imposición de un ministro del evangelio la que te va a producir un milagro. Es tu fe. Es lo que tú has creído. Es lo que tú estás convencido. Es aquello que te sostiene en medio de la adversidad, hermano amado. No vas a salir de la prueba porque un montón de gente ore por ti. Vas a salir de la prueba por poner tu esperanza en el único que es el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pon tu confianza en Él. Pon tu esperanza en Él. Jesús tenía que explicarle esa verdad a esa mujer. No te puedes ir creyendo que fue el manto el que te sanó. Fue fe. No importa si es mucha o poca, lo importante es que la tengas. Amén, un amén. Y dice la palabra del Señor nos enseña esa gran verdad. Jesús no podía dejarla ahí. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra ancla, que con paciencia esperamos la venida de nuestro Señor. Y yo termino con esto. ¿Ha visto esta parte de la Biblia donde Jesús llama a 3 de sus discípulos? Llama a 3 de sus discípulos y les dice: vengan, entren, porque la niña no está muerta, está dormida. Pero yo me quiero acercar más a usted para explicar. La niña no está muerta, está dormida. Entra Jesús y se sienta en la cama y le dice, tomándola del brazo: Talita cum. Yo estudié la expresión Talita cum, y Talita es una expresión de cariño, es una expresión dulce que cualquier padre hubiera usado con su hija por la mañana al despertar. Así que Jesús se sienta en la cama
y le dice literalmente: cariño, es hora de despertarse. ¿Qué es lo que Marcos está diciendo? Que Jesús nunca fue indiferente con esa niña que luchaba contra la vida y la muerte. Lo que Marcos está anunciando, que Jesús tenía el poder de vencer la muerte. Y por eso usted y yo hoy creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Él tenía el control. Muchos de los que estamos aquí vamos a recibir esa expresión: Talita cum, cariño, levántate, mi amorcito, aquí estoy. La expresión de Jesús fue una expresión de paternidad, porque Él es Padre. Y viene a su gente y le dice: aquí estoy, Talita cum. No sé si estás pasando por la adversidad o la prueba. No sé si estás pasando, te va a tocar pasar momentos difíciles. Pero hay una verdad que quiero decirte: un día de estos, el cielo se abrirá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos levantados y juntamente en el aire lo recibiremos para estar para siempre con Él. Y toda lágrima será enjugada y todo lloro acabará. ¿Por qué? Jesús, el Rey de la Gloria, ha vencido. El Cordero de Dios ha vencido. Jesús le dice a sus discípulos: en el mundo pasarán aflicción, en el mundo los van a menospreciar, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra ancla. Que Cristo viene. ¿Cómo puedes ser paciente con esta verdad? Cristo viene. Amén, amén. Temblará la tierra. Habrán rumores de guerra y guerras, hambres, pestilencias. Pero Cristo viene. Y nosotros le esperamos. Pero en el proceso no te olvides que Él es Padre. Que Él es Padre. Y que Él te ve con ojos de amor. Y que así como levantó a esa niña y le dijo Talita cum, que literalmente significa cariño, levántate, cariño, despierta. Eso es lo que el Señor Jesús viene a decirnos hoy, lo que el Padre nos viene a decirnos hoy. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Confía en Él. Iglesia Getsemaní, confía en Él, porque Él ha dicho que cumplirá sus promesas. Confía en Él. Quiere ponerse de pie esta mañana tarde y decirle al Señor: yo no sé cuántos aquí necesitan un milagro, pero yo creo en un Dios de milagros. ¿Cuántos creen en un Dios de milagros? ¿Cuántos creen en un Dios de milagros? Así que yo quiero invitarte a que en esta tarde tú levantes tus manos y le digas al Señor: mi esperanza está puesta en ti. Mi esperanza está puesta en ti, Señor. Mi esperanza está puesta en ti,